Y todos por estar aquí. El día de hoy, como pueden ver, tenemos una mesa pues del mayor nivel que creo de los que se ve cotidianamente y me da mucho gusto poder presentarles esta mesa. En primer lugar se encuentra el licenciado Felipe Solís Acero, quien es subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación. Se encuentra también Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mark Manley, representante del ACNUR. Y el doctor Santiago Corcuera, que es un jurista especializado en Derecho Humanitario. Y se incorporará, esperemos unos minutos, el senador Manuel Bartlett, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Hace unos días votamos una reforma constitucional de la mayor relevancia, no solo en este seno de la República, sino también para nuestro país. Reforma que además ha sido reconocida tanto por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como también por parte de ACNUR. Es una reforma en la que coincidimos, me parece, y aquí seguramente usted me podrá corregir, subsecretario, pero creo que es la segunda reforma constitucional que se vota por unanimidad, a pesar de todas estas reformas que llevamos durante esta administración, y tiene que ver con la modificación al artículo 11 constitucional, en materia de asilo. México ha sido un país con una importante historia en materia de apoyo a las personas más necesitadas, más vulnerables. México acogió personas que huían de las dictaduras en España, en Guatemala, en Brasil, en Argentina, en Chile, y es una tradición que, como podrán ver, ninguna voz quiere dejar solamente en la historia, sino que queremos darle la mayor de las vigencias. En este sentido, la reforma al artículo 11 constitucional, como les comentaba, fue votada por unanimidad en este seno de la República, fue votada también y aprobada en la Cámara de Diputados y está ahora por iniciar el proceso de aprobación en los congresos estatales. Y nuestra intención con esta modificación, senador Bartlett, perdón que empezamos, pero para que no se nos fuera. Gracias, senador. Muchas gracias por venir, senador. Bueno, como comentábamos, la reforma al artículo 11 constitucional que se encuentra ya en proceso legislativo en las legislaturas de las entidades federativas, una vez que entra en vigor, otorgará sustento constitucional al andamiaje jurídico internacional en materia de asilo y refugio. Es decir, y también reforzará la protección que otorga la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. ¿Por qué esta reforma es importante? Porque si bien México es parte de muchos tratados y convenciones internacionales en materia de asilo, la realidad es que en la reforma de derechos humanos de 2011, justamente el artículo 11 quedó pues, en un franco desajuste con el derecho internacional humanitario y con el derecho internacional de los derechos humanos. Y precisamente este problema de ajuste con los compromisos que ha adquirido nuestro país a nivel internacional, pues generaban bastante incertidumbre, ¿no? Incluso entre la Constitución y la ley. ¿Por qué es necesaria esta reforma a nuestro texto constitucional? Porque México debe volver a figurar como un país de acogida para personas perseguidas y violentadas en sus derechos humanos. Si vemos, por ejemplo, las cifras, se han reducido a un mínimo histórico y eso tiene que ver con muchas razones, pero una sin duda debe ser la congruencia en nuestro marco legal. Por ejemplo, se ha permitido únicamente 270 refugiados en 2013 y 451 en 2014. Incluidos en estos 2 años solamente 16 personas de nacionalidad siria y 35 niños, niñas y adolescentes en estos mismos 2 años. Si vemos en contraste con el otro gran líder de la región, que sería Brasil, Brasil otorgó visas a 8,000 sirios y refugio a 2,100 de ellos. Entonces, lo que necesitamos es realmente volver a encauzar la política de refugio en nuestro país y para ello están todas las voces en la misma sintonía, tema que por supuesto merece celebrar.
Y sí hay que destacar que en los últimos años ha aumentado en un porcentaje importante, es decir, si lo vemos estrictamente porcentual, el número de refugiados en nuestro país. Sin embargo, aún no figuramos en lo que debieran ser los compromisos de un país del tamaño del nuestro. Lo más alarmante, por ejemplo, si lo vemos de acuerdo con el último reporte de Human Rights Watch, se indica que el año pasado, en 2015, México reconoció la condición de refugiado a únicamente el 0.3% de niñas y adolescentes migrantes no acompañados provenientes de Centroamérica. Y esto nos habla, sin duda, de una política que debe revisarse. ¿Qué es lo que esperamos que traiga consigo esta reforma? Primero, por fin tener un sustento constitucional y convencional estricto en la materia. Y esto permitirá que México pueda reencauzar su tradición humanitaria, que lo llevó el siglo pasado a tener un liderazgo y un cariño muy particular en nuestra región. El punto nodal de esta reforma es que se reconoce el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo. Con esta nueva redacción se permitirá que toda persona perseguida por motivos políticos o cuya vida, libertad o seguridad se encuentren en peligro, pueda ejercer válidamente sus derechos al reconocimiento de la condición de refugiado y a solicitar el asilo político. Cabe recalcar que la ampliación de derechos que trae consigo esta reforma no modifica la facultad soberana del Estado para otorgar asilo, evitando así la dificultad práctica que representaría otorgar dicho privilegio a toda persona que lo solicite, en casos que pudiera incluso tratarse de algún criminal común o incluso de un genocida. Es decir, en todo momento se tutela que el Estado tenga la posibilidad de tener la última palabra. Y la reforma al segundo párrafo del artículo 11 constitucional tiene la capacidad de superar lo que podría considerarse el único punto débil de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, donde no se establecieron con precisión los alcances de esta figura del derecho internacional humanitario. Lo que hacemos en esta reforma es apegarnos a lo que México ha suscrito y ratificado en los tratados internacionales de una manera amplia, pero insisto, siempre vigilando tanto por los derechos humanos como por la potestad del Estado. Y aunque no se encuentra aquí, yo sí quisiera aprovechar esta mesa para hacer un reconocimiento al senador Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y que fue un creyente desde el inicio de esta reforma. Un poco el por qué esta mesa, platicarles nada más brevemente la historia. El doctor Santiago Corcuera, que ha sido pues no solo un importante abogado, sino también un activista comprometido con los derechos humanos, nos propuso esta reforma aquí en el Senado de la República. La anunciamos en esta misma mesa hace ya pues 3 años, sí, nos tardamos, pero con la intención justamente de que México tuviera los mismos estándares en su Constitución que en sus compromisos internacionales. Hemos contado también de manera muy importante con todo el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y también por parte de ACNUR. Estuvieron atentos en todo momento a lo que nosotros estábamos cabildeando, redactando, analizando, debatiendo. Muchas gracias por esta importante asesoría, por este apoyo pues tan apegado al trabajo del Senado de la República. Quiero agradecer también al licenciado Felipe Solís. El licenciado Felipe Solís, además de que pues tiene la última palabra en estos temas que se votan en el Senado, yo sí quiero reconocer la apertura para hablar de estos temas, para entrarle al fondo, para entrarle a las definiciones, para ver qué implicaba cada una de las palabras que estamos redactando, y por supuesto también pues agradecerle de antemano el apoyo que ya comprometió para impulsarlo con las legislaturas de los estados. Muchas gracias, subsecretario. Y quiero aprovechar, por supuesto, la presencia del senador Manuel Bartlett, que en todo momento fue un importante apoyo, que creyó en esta reforma, que estuvo siempre cerca para impulsarla, y que sin duda pues una parte medular de la agenda del grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha sido precisamente la defensa y promoción de los derechos humanos. Muchas gracias por todo su apoyo, senador Bartlett. Y bueno, ahora creo que ya aquí tenían como muy organizado el tema de quién seguía, entonces no sé si tú quieres seguir, subsecretario, o estoy poniendo algún tipo de desorden. Primero los… Ok, perfecto. Gracias. Muy buenos días. Un saludo muy afectuoso a la senadora y el senador que nos acompañan, señor subsecretario, señores representantes de las oficinas de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y Refugiados. En primer lugar, quiero
expresar mi muy aguda y profunda alegría por la aprobación en el Congreso de la Unión de la reforma constitucional al artículo 11, en virtud de que, como muy bien lo ha dicho la senadora Cuevas, alinea a nuestra Constitución con los más altos estándares internacionales en la materia. Quiero definitivamente agradecer la apertura que tuvo la senadora Cuevas desde hace 2 o 3 años, cuando me atreví, por conducto de uno de sus asesores, alumno mío, a acercarme a ella cuando había sido designada presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, de Asuntos Internacionales, y le propusimos el impulso de una reforma constitucional al artículo 11 y le explicamos por qué era que teníamos esa preocupación, dado que la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 había prosperado muy bien, salvo que en Cámara de Diputados le habían metido mano al artículo 11 tal y como había salido muy bien de senadores, pero ya en virtud del proceso parlamentario no era posible que cuando regresara la reforma constitucional al Senado se le hiciera otra modificación, porque entonces se derrumbaba ya todo el proceso, y quienes estábamos cabildeando aquella reforma pues optamos por el mal menor y dijimos preferimos quedarnos con un mal artículo 11, dado que tenemos tratados internacionales y una muy buena ley de refugiados, pues preferimos quedarnos con un mal artículo 11 antes de dar al traste con el importantísimo artículo primero constitucional y otras reformas de aquel entonces. Pero la verdad, durante estos 3 años yo estuve cantando la canción de La Espinita, porque la teníamos muy clavada en el corazón, la verdad, esa mala reforma del artículo 11, y gracias al apoyo de la senadora Cuevas, pues ahora parece que estamos a punto de sacarnos esa espina, cuando idealmente esta reforma sea aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados, como lo marca la Constitución. En efecto, brevemente, lo que hace esta reforma es corregir aquel malentendido del anterior, bueno, del artículo 11 vigente, que confunde el derecho a pedir y recibir asilo territorial, es decir, ser reconocido como refugiado, con el asilo político, que lo volvía un derecho, y eso es a lo que se refería la senadora. Eso ahora ya se vuelve una facultad del Estado, otorgar o no asilo diplomático, pero reconoce el derecho humano fundamental a solicitar y recibir asilo en caso de persecución, y por lo tanto a que una persona que reúna las condiciones, los requisitos, se le reconozca su condición de refugiado. Eso es un derecho que no es potestativo del Estado. Lo segundo, como le explicaba la senadora, sí lo es. Y ahora se queda muy claro con la palabra, por un lado, reconoce, y por otro lado, otorga. Entonces, quedamos muy contentos con esa redacción. Otra cosa que también estamos contentos, senadora, fue aquella exclusión de último momento del reconocimiento al derecho a no ser devuelto, porque quedaba como con alguna, el principio de no devolución, con alguna limitación, y nos gustó que se quitara, porque así el derecho humano fundamental a la no devolución, que deriva del derecho a pedir y recibir asilo, pero que también está contemplado y reconocido en otras convenciones, no solamente la de refugiados, por ejemplo la de tortura y la de desaparición forzada, con estándares más flexibles incluso que la Convención del 51 de refugiados. Entonces eso quedó muy bien, porque como esas convenciones forman parte ya del bloque de constitucionalidad, entonces tenemos 3 convenciones por lo menos que reconocen ese derecho, y que las autoridades mexicanas tendrán que interpretarlo de la manera más amplia para la protección de las personas que requieran protección, sean o no refugiados.
Es decir, con que corran el riesgo de ser torturados o de ser desaparecidos, basta. Así que realmente le agradezco nuevamente a la senadora por su apertura, por haberme escuchado en aquella ocasión, por el trabajo que realizamos juntos redactando las primeras palabras de esta iniciativa y pues con mucha alegría hace pocas semanas que me dijo que ya estaba muy avanzada, todavía nos juntamos a trabajar un poquito más y ya la tenemos coronando, nada más falta que dé a luz después de la, que nazca después de la aprobación de las legislaturas de los estados. Gracias, senadora. Muchísimas gracias y gracias por invitar a la Oficina del Alto Comisionado en esta conferencia de prensa. Para nosotros ha sido un motivo de profunda satisfacción el haber atestiguado y contribuido a la reforma constitucional del artículo 11 en materia de asilo. Dicha reforma ha sido posible gracias a la apertura y disponibilidad del Senado para tomar en consideración de manera muy integral las observaciones que de manera conjunta realizamos nuestra oficina con la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados. Y de manera muy especial me quiero unir a Santiago en agradecer profundamente y reconocer a la senadora Gabriela Cuevas, impulsora de la reforma, así como a los senadores Burgos y Encinas, presidente de las comisiones dictaminadoras del Senado de la República. La reforma en materia de asilo, como lo dijo la senadora Cuevas, pretende cerrar un capítulo que se dejó abierto desde la reforma constitucional de derechos humanos en 2011. La transformación, déjeme decirlo, más virtuosa que ha experimentado México en materia de su historia contemporánea. Y dicha reforma transformó para bien 10 de los 11 artículos modificados, con la excepción del que ahora, 5 años después, se enmienda, como ya también lo mencionaba Santiago. Gracias a esta reforma, México ingresará al selecto club de países que regulan el derecho a buscar y a recibir asilo. Dicha regulación será plenamente consistente con los compromisos internacionales que ha adoptado el Estado mexicano, particularmente lo previsto en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, la reforma retomará el avanzado estándar previsto en la Ley Mexicana sobre Refugiados, protección complementaria y asilo político, una de las más avanzadas que existen a nivel mundial. La reforma supone también la profundización de la noble tradición de brindar asilo que ha caracterizado a México, país que históricamente, como ya se ha mencionado, ha abierto sus puertas a personas que huyen de contextos de conflictos armados, la violencia y la persecución. Y la reforma no solo honra una tradición, pero también responde a una necesidad presente, la que experimenta México hoy en día, en la que el número de personas que huyen de sus países a causa de la violencia y las violaciones a los derechos humanos se ha incrementado y transitan por México o ven a México como un espacio de acogida. Como funcionario internacional de las Naciones Unidas que ha desarrollado gran parte de su servicio en Guatemala, puedo compartirles que dentro de las múltiples razones por las que emigran guatemaltecos y otros centroamericanas y centroamericanos, se encuentran aquellas que merecen la protección internacional que se refuerza con esta reforma constitucional. Pero también, como persona de origen italiano y único europeo en esta mesa, es importante resaltar el mensaje potente de la reforma ante la crisis que se vive en mi región, en Europa, y la cual merece una respuesta unida, solidaria, humanista y hospitalaria, como recientemente lo ha reafirmado el Alto Comisionado. La reforma también es pertinente en el actual contexto legislativo mexicano
en el que el Congreso de la Unión debate y espero pronto apruebe las leyes generales en materia de tortura y desaparición de personas y la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional. Dichas leyes deben garantizar, entre otros contenidos, el principio de no devolución, como lo hacía referencia Santiago, el cual constituye, en palabra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cito, la piedra angular de la protección internacional de las personas refugiadas y de las personas solicitantes de asilo. Termino haciendo un llamado respetuoso a los congresos de los estados a aprobar la reforma a la brevedad posible a efecto de culminar el proceso de modificación constitucional. En esta materia, como en cualquier otra de derechos humanos, no hay razones para ser pacientes. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. En nombre del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, del ACNUR, nos unamos a las felicitaciones al Senado y a la Cámara por esta importante reforma y felicitamos a todos los aquí presentes y a los senadores Encinas y Burgos también por haber llevado esta propuesta a un término feliz. Particularmente me gustaría felicitar a la senadora Cuevas por la iniciativa. Como bien se ha dicho, México tiene una ley de refugiados del 2011 que es ejemplar, no solo aquí en la región, sino a nivel global. Lo que hace esta reforma es asegurar que los principios que ya encontramos en el marco jurídico mexicano a través de la Ley de Refugiados de 2011 ahora se encuentran o se encontrarán plasmadas en la Constitución. Esta reforma también es fiel a la larga tradición de México de brindar protección a las personas que huyen de persecución y de la violencia, es decir, la tradición de México de brindar protección a personas refugiadas. Nos agrada mucho que la propuesta haya sido aprobado por unanimidad en el Senado y también en la Cámara, así reflejando el consenso entre todas las fuerzas políticas del país y además, como dije, la importante tradición de asilo que tiene México. Hay un elemento también regional. Yo puedo confirmar que esta reforma coloca a México como país líder en materia de protección del derecho de asilo, protección de refugiados a nivel de la región latinoamericana. Y algo muy importante, suena un poco técnico, pero termina con una dicotomía falsa entre protección de refugiados de un lado y la tradición de asilo, el derecho de asilo, como bien lo ha dicho el doctor Corcuera. Así, terminando con esta dicotomía entre asilo y protección de refugiados, la Constitución mexicana ahora es plenamente en concordancia con la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 22, párrafo 7, que bien mencionó Alberto Brunori. Hice referencia al rol histórico que tiene México en la protección de refugiados, pero quería levantar desde la perspectiva de la ACNUR que este es un tema de actualidad. Y eso es a raíz de la situación desafortunada que estamos viendo hoy en día en El Salvador, Honduras y Guatemala, y que está conduciendo a un número creciente de personas de salir de sus países en búsqueda de protección como refugiados. A diferencia de hace algunos años, ahora no estamos viendo únicamente, o más que todo, hombres solos que vienen a México en tránsito hacia Estados Unidos, sino cada vez estamos viendo familias enteras, niños y niñas no acompañados, personas de la comunidad LGBTI, y no solo vienen a México para llegar al país del norte, sino cada vez más estamos viendo que vienen a México
porque lo ven como un país que les puede brindar protección. Así lo indica también las cifras oficiales del número de solicitudes de la condición de refugiado, de las cuales disponemos de la Comar, de la Comisión Mexicana de Refugiados, que es la autoridad en México que determina quién es refugiado y quién no. De hecho, entre 2012 y 2015 hubo un aumento por un factor de 4 en el número de personas que solicitaron la condición de refugiado en México. Solo entre 2014 y 2015 hubo un aumento en 77% en el número de solicitudes provenientes de personas de El Salvador, Honduras y Guatemala. Nuestro monitoreo en el terreno, en particular en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, indica que en el año ya hemos visto ya un incremento en entre 100 y 150% respecto a 2015. Surge la pregunta, bueno, ¿cuántas de esas personas realmente tienen el perfil de refugiados? Los estudios hechos por el ACNUR, tanto en México como en Estados Unidos, en el año 2014, por ejemplo, indicaron que alrededor del 50% de los niños y niñas con los cuales hemos hablado huyen por motivos vinculados con la persecución y la violencia. Y de hecho, en el contexto actual, 2 de cada 5 de las personas que han sido reconocidas como refugiados en México son niños y niñas. Este fenómeno no es un fenómeno únicamente de México, es algo regional. En Estados Unidos el año pasado hubo un aumento de 91% del número de personas buscando protección como refugiados respecto a 2014. Y en el caso de Costa Rica el aumento fue aún más fuerte, fue de 137%. Respecto a 2014, Belice es increíble, vimos un aumento en más que 700% en el número de personas buscando protección como refugiados en 2015 respecto a 2014. Es decir, que estamos frente a un fenómeno regional. Las personas no están yendo únicamente al norte, sino también a otros países del sur. Lo pueden ver claramente en las gráficas que hemos producido. Ese problema lamentablemente seguirá. Las condiciones de violencia que estamos viendo actualmente en Centroamérica no se van a resolver en un corto plazo y hasta que haya progreso en ese sentido seguirá llegando personas buscando protección como refugiados a México. A veces no se entiende la gravedad de lo que estamos viendo en Centroamérica. Si analizamos los niveles de violencia, vemos que ha habido más homicidios en los 3 países de Centroamérica que en la mayoría de los países que viven actualmente conflictos armados. De hecho, el año pasado solo hay 3 países que tuvieron más homicidios que los 3 países de Centroamérica, que fueron Afganistán, Irak y, obviamente, no sorprende a nadie, Siria. Es decir, que hay niveles más altos de violencia en los 3 países de Centroamérica que en países como Yemen, Sudán del Sur o los países de África del Oeste que están viviendo la violencia de Boko Haram. Todas esas situaciones que acabo de mencionar están produciendo miles y miles de refugiados. Por lo tanto, México está llamado nuevamente a ejercer su rol histórico de país que brinda protección a personas refugiadas. El ACNUR, por nuestra parte, estamos comprometidos, como lo hemos estado a lo largo de los últimos 35 años, de trabajar con México frente a este desafío y por lo tanto hemos venido aumentando la presencia que tenemos en el país, incluyendo, por ejemplo, la apertura de una oficina el año pasado en Tenosique, Tabasco. Así que nuevamente felicitamos a
al Senado y a la Cámara por esta importante reforma. Refleja fielmente la gran tradición de asilo de México y por parte del ACNUR, y puedo decir de nombre también toda la familia de Naciones Unidas, estamos comprometidos